Bienvenidos sean todos ustedes a su proyecto Estados Unidos, México, Mundo. Soy David Parra Luna, titular de este espacio. Seguimos avanzando en estas consideraciones, en esta utopía de cambiar el mundo. Cambiar el mundo es el sueño que tenemos. Pensamos que si logramos cierta unidad en torno a algunos ideales y algunas posturas, podríamos y podremos dialogar, debatir para sumarnos. Yo diría, más que inventar un nuevo mundo, es más bien sumarnos a lo que ya se está haciendo, a lo que está sucediendo en el mundo, pero no nos estamos escuchando, estamos muy divididos porque carecemos, creo yo, de algunos ideales, de algunos fundamentos, un conocimiento básico, fundamental de lo que ha sido la historia, sobre todo la historia, la maestra de la vida. Entonces, de esta manera es que estamos retocando la historia, repasándola para rescatar la esencia de la historia, de manera que nos ayude a conectar el pasado con el presente y proyectarnos el futuro. De eso se trata este proyecto, así es que le doy la bienvenida, le doy las gracias por sintonizar y al mismo tiempo le pido que si piensa que vale la pena, que si le intriga este concepto, que nos ayude a compartirlo. Bueno, estamos abarcando en la historia mundial el siglo XX y un evento importantísimo del siglo XX fue obviamente la Guerra Fría. Este es el segundo punto que abarcamos sobre la Guerra Fría. En el primero vimos una introducción. Este va a ser también una especie de introducción. Le recuerdo que en estos programas no he encontrado nadie como Diana Uribe, la persona historiadora, narradora de historia de Colombia, que es una eminencia, la verdad. Y todo lo que, todos los conceptos de ella es realmente lo que estamos compartiendo por acá. Lo estamos haciendo de una manera, no sé si habrá una mejor, pero igual, de todas formas, le recomiendo, yo de ninguna manera me podría comparar con ella, simplemente estoy tratando de rescatar algunas cosas con la idea de que los programas sean un poco más cortos, ¿verdad? Pero Diana Uribe es la persona de la que estamos aprendiendo todo esto. Así es que ahí tiene para que usted la busque. Muy bien, pues vamos entonces a entrar a la Guerra Fría número 2. En esta ocasión vamos a describir lo que es la Europa oriental, la Europa del este. Casi siempre estamos acostumbrados a oír del occidente, ¿verdad? Del West, ¿verdad? De la Europa occidental. Y Diana se toma el tiempo para explicarnos qué es la Europa oriental y también nos ayuda a entender que en cierta manera se le considera tal vez implícitamente como de segunda clase. Imagínese usted, casi siempre se habla del occidente, pero muy poco del oriente. Así es que, y esto en el contexto de la Guerra Fría, pues es el epicentro de la Guerra Fría va a ser la Europa oriental. Así es que esto es lo que les tenemos para hoy. Les damos de nuevo la bienvenida y le agradeceríamos mucho que nos ayude a compartir. Muy bien, pues vamos entonces a entrar en materia con la segunda parte de la Guerra Fría número 2, una Europa oriental de segunda clase. Pude haberlo puesto entre comillas. Muy bien, este es el bosquejo. Vamos a hablar de la Europa del Este como el epicentro de la Guerra Fría. Vamos a hablar de un discurso que dio Winston Churchill, que prácticamente fue la declaración de la Guerra Fría. También Diana nos ayuda a entender quién es Europa del Este, aislada y trato de segunda clase, parte fundamental de la historia de Europa. En su momento fue la parte fundamental de la historia, no el oeste. ¿Qué pasó? ¿Por qué perdió esa postura, ese lugar, vamos? Y después, ¿por qué? Porque fue golpeada por las guerras de reforma y estas fueron antes de las de Lutero y también por las pestes. Estas dos cosas desplazaron o permitió que el occidente, desplazara al este. ¿Qué les parece? Muy bien. Pues vamos entonces a seguir porque es importante entender quién es Europa del Este y cómo es que se da esta Guerra Fría. Se podría decir casi como entre el West y el East, el Este y el Oeste, el Oriente contra el Occidente, en cierta manera, ¿no? Muy bien. Aquí habla Diana de una declaración de la Guerra Fría, pero vamos a ver qué es lo que nos quiere decir Diana. Dice, Europa del Este fue el epicentro de la Guerra Fría, aunque la Guerra Fría se iba a esparcir por el planeta Tierra y abarcaría conflictos de 1000 latitudes y metería en las zonas más inesperadas y permearía y polarizaría los conflictos más raros y distantes. Nunca dejaría de tener su eje gravitacional y su epicentro, que es la Europa del Este. Y aquí es donde viene un discurso que da Churchill y de donde Diana ve que fue aquí prácticamente la declaración de guerra. Cuando Winston Churchill, en su discurso de graduación en Fulton, Missouri, 1946, estando el presidente Truman presente en ese discurso, declaró Winston Churchill que había descendido un telón de acero desde Stettin en el Báltico hasta Trieste en el Adriático y pidió que se creara una asociación fraternal de pueblos de habla inglesa para mantener la paz. Y concluyó su pronunciamiento diciendo, estoy convencido de que no hay nada que los soviéticos admiren tanto como la fuerza, y no hay nada que los soviéticos sientan menos respeto que la debilidad militar. Esto va a ser entendido como
que los de Occidente quieren guerra con Rusia, con la Unión Soviética. Aquí se hace esa declaración. Esa declaración es la que va a dar título. Fíjese cómo lo pone, cómo lo expresa Diana, título a la obra. La vamos a llamar la cortina de hierro o telón de acero por la metáfora que Churchill dice, en la cual se habla de una de las impenetrabilidad, se habla de una de la impenetrabilidad política, física y geográfica de la Europa del Este. Europa del Este va a quedar por cuenta de este telón de acero aislada del resto del planeta durante los 48 años que dure la Guerra Fría. ¿Quién es Europa del Este? Yo nunca me lo hubiese preguntado. He preguntado a algunas personas y no tienen ni idea de que existiera este concepto de Europa del Este, Europa del Oeste, el West, el East, Occidente, Oriente, pero existe. ¿Por qué tenemos referencias, dice ella, tan borrosas de Europa del Este? ¿Por qué de Europa del Este no sabemos de las pasarelas, ni de la moda, de los chic? Siempre que se habla de Europa del Este, se habla de sus conflictos, de sus huelgas, de la Guerra Fría, pero nunca se le sitúa como una parte fundamental de la civilización europea. Normalmente cuando se transmite el concepto de Europa, se habla de la Europa occidental. Se habla de Francia, de Inglaterra, de Italia, de Alemania, pero nunca se habla ni de Bulgaria, ni de Rumania, ni de Hungría, ni de Polonia. Nadie dice, mira, el último grito del amor en Varsovia es tarararara. Últimamente la gente en Budapest no se quita las estolas. Esto fue quedando como que si fuera una sombra invisible que quedara en otro continente y no fuera ella misma también Europa. Ese aislamiento y ese tratamiento también de segunda clase va a ser una cosa muy complicada que los europeos del Este van a resentir. Y hoy por hoy el punto más importante de la Unión Europea, después de la ampliación, la Unión Europea se amplía, incluyen a 10 países de donde creen de la Europa del Este. Qué interesante. Es como lo interesante ahí, dice aquí lo importante es cómo le van a hacer para integrarlos como iguales en una historia en la que los ha tratado durante muchos siglos como ciudadanos de segunda clase. Europa del Este es una fuente de muchos conflictos, de muchos movimientos y de muchas tendencias históricas. Nuevo para mí, qué barbaridad. Y es el epicentro de nuestro relato de la Guerra Fría. ¿Qué hay en Europa del Este? Fundamentalmente eslavos. ¿Qué les parece? Son una migración que viene desde las estepas rusas. Esa migración llegó al continente europeo en el siglo VI, llega a la región que estuvo habitada nada menos que por el Imperio Romano. Llega en el momento en que el Imperio Romano ya se ha disuelto, ya ha caído, quedan algunos vestigios de lo que fue el Imperio Romano, muchos de ellos en Rumania. Por eso es que Rumania tiene y conserva la lengua romance y tiene una lengua, una versión del latín, el más directo, el más claro, y donde más cercano se ve el latín como lengua matriz frente a la lengua viva que tienen en este momento los romanos. Es uno de los puntos más importantes, digamos, de continuidad lingüística. Los demás pueblos van a tener una lengua eslava y las lenguas eslavas van a ser las que se impongan en no solamente la península de los Balcanes, que es donde se van a asentar muchos de ellos, sino en toda la parte oriental de Europa. Entonces, ¿quiénes son los eslavos? Si se hacen en el este, los vamos a llamar rusos, bielorrusos o ucranianos. Si se hacen en el norte, los llamaremos checos, eslovacos o polacos. Si se hacen en el sur, los llamaremos eslovenos, croatas, serbios, montenegrinos, macedonios. Si los eslavos se hacen ahí, los vamos a llamar según donde se hagan. Pero hay un tronco común entre todos y es que son eslavos. Ahí tiene usted algo importantísimo. Los únicos que no son eslavos en la zona, porque vienen de una migración completamente distinta, son aquellos que vienen de la estepa Asia Central, pero que son magiares. Estos señores magiares son los húngaros. Es el origen del pueblo húngaro. Y los húngaros son los únicos de todo el paseo que no son eslavos. Al provenir todos de la estepa rusa, hay una historia original y primigenia de la etnia de todas las etnias eslavas que los vincula a Rusia como la primera madre de las naciones eslavas. Esto no se nos puede olvidar porque es parte de lo que le va a dar en el futuro a la Unión Soviética ese sentido de derecho histórico de tomarse el destino de estos pueblos en sus manos, porque cree que de todas maneras, de una u otra forma, están ligados a ella. Entonces se van a establecer en toda la península de los Balcanes y en la parte que sube de la península, y allá van a crear una cantidad de reinos en esa parte una vez que el Imperio Romano haya caído. Hay otro pedazo donde está el Imperio Bizantino, donde el Imperio Ortodoxo va a gobernar y va a regir sobre una parte importante de los eslavos. Entonces, hay eslavos que son de los antiguos asentamientos romanos y que van a ser católicos pertenecientes a la Iglesia de Roma, los croatas, los eslovacos,
Y hay otros que se van a convertir a la iglesia ortodoxa porque van a quedar del lado de Bizancio y los bizantinos van a tener una ruptura. Las dos iglesias van a tener una ruptura hacia el año 1000. Unos se van a quedar con una iglesia unificada que tiene una sola cabeza, que es el Papa, que desde Roma rige los destinos de los católicos. Y otros van a tener iglesias separadas con patriarcas que van a ser los jefes de cada iglesia, que son los cristianos ortodoxos. Ellos van a ser griegos, van a ser rusos, van a ser una cantidad de pueblos de allá, serbios, montenegrinos, todos ellos van a ser los eslavos. Los cristianos ortodoxos griegos fundamentalmente van a tener el alfabeto griego que se va a transformar un poco hasta convertirse en el alfabeto cirílico, que es el que se nos aparece en las películas rusas. El cine ruso tiene unas letras en las que parece que son distintas. Es el alfabeto cirílico. Ese alfabeto cirílico se llama así por un tipo que se llama Cirilo y otro que se llama Metodio, que Cirilo y Metodio fueron frailes que fueron a los Balcanes y a Europa y llevaron la fe ortodoxa un poco más hacia el oeste y llevaron el alfabeto que era de los griegos y después lo van a transformar los rusos. Entonces, aquí hay gente ortodoxa, aquí hay gente que va a ser católica papal, más adelante va a haber gente que va a recibir influencia por la expansión del imperio turco otomano, que van a ser los de Bosnia, Herzegovina y los búlgaros. En una medida importante, el imperio turco otomano va a estar metido con ellos. Aquí hay gente que mucho tiempo más adelante va a estar metida en el corazón de las guerras de reforma y de la contrarreforma que dan lugar a los protestantes. Aquí hay mezclas de religiones que hará que estos pueblos tengan muchísimos problemas, conflictos, guerras a lo largo de la historia y durante la época de la Guerra Fría. Aquí se va a prohibir la religión absolutamente, porque va a llegar un régimen comunista que va a considerar la religión como una forma oprobiosa y va a prohibirla en pueblos donde la fe es importantísima. Estos pueblos van a tener muchos movimientos nacionalistas porque van a ser aplastados por cantidades de imperios, porque también ellos van a ser católicos después de Bizancio, porque el imperio austrohúngaro va a gobernar una parte importante de ellos y más adelante el imperio otomano va a estar conviviendo con el imperio húngaro, disputándose estos pueblos eslavos. Entonces, ellos van a ser en sí mismos un montón de pueblos y encima de ellos un montón de imperios y esos imperios se los van a repartir y esos imperios los van a dominar y esos imperios van a hacer con ellos lo que esos imperios quieran. Estos pueblos van a tener reinos y van a tener épocas de esplendor. Esas épocas de esplendor y esos reinos y esos tiempos en que dominaron otros imperios van a ser en su imaginario el origen de un nacionalismo que ellos reivindican como movimientos por los cuales ellos tienen derecho a la autonomía frente a los imperios. Estos conflictos siempre van a estar presentes a lo largo de los siglos y son los que necesitamos conocer para entender cómo es que van a terminar metidos en la Guerra Fría, que desde el punto de vista del avance de los Balcanes no es sino el proyecto zarista que era expandirse y expandirse por toda Rusia y por Europa y por los Balcanes, y es la continuación de ese proyecto, pero sobre la ideología de la Unión Soviética. Si usted lo ve desde el punto de vista del proyecto de los Ares, continúa exactamente porque el proyecto soviético es un proyecto de expansión. El proyecto norteamericano también es un proyecto de expansión desde el principio y unos y otros van a cubrir su afán de expansión y de hegemonía geopolítica con una cantidad de fuerzas ideológicas. La Unión Soviética va a encubrir su afán de expansión diciendo que es la patria de los trabajadores y los otros diciendo que son la democracia, cuando dentro de estos pueblos esas verdades no se cumplen. Esos principios no se cumplen en Estados Unidos, que es la patria de la democracia. Las comunidades negras ahí viven en una situación de oprobio y de discriminación durante toda la época de la Guerra Fría. Y al principio van a apoyar no a los demócratas, sino a los tiranos más abyectos. Van a apoyar a la gente más maluca como Papadoc, como Somoza. Van a apoyar a los horrorosos como Ferdinando Marcos, con tal de que fueran anticomunistas. Y los soviéticos no se quedan atrás. Ellos van también a apoyar regímenes terribles, a traicionar rebeliones, a traicionar una cantidad de movimientos en nombre de su ideología. En realidad, son dos proyectos de expansión que encuentran en los marcos ideológicos una forma de seguir su hegemonía mundial, pero los pueblos que están contenidos en ella son los que van a pagar estos platos, vamos a llamarles rotos, y muchos de ellos van a creer mucho en estas dos ideologías. En la parte que corresponde a la Unión Soviética, Europa del Este es la que va a determinar todo esto. Estos pueblos, para llegar allá, siempre han estado bajo la influencia rusa desde el principio. Y eso no se le puede olvidar a uno porque los rusos sienten esa pulsión histórica de recuperar lo que es el origen de toda la nación eslava.
Europa occidental siempre ha mirado a los eslavos como europeos de segunda clase, importantísimo, y siempre ha mirado sus conflictos con menos preponderancia y menos importancia que las de ellos mismos, y por eso cuando a Polonia la atacan, se forma la Segunda Guerra Mundial, pero no la van a defender, solo se rascan las vestiduras, las vestiduras. Si el ataque hubiera sido, dice Diana, en otra parte, de pronto sí los defienden. ¿Qué les parece todo esto? Entonces los pueblos de Europa del Este van a armar un rompecabezas muy complejo, un rompecabezas de religiones, de reinos, de imperios, de juegos, de poder que se van a disputar siempre en esa zona. Ahí hay una cantidad de nudos que se van armando. Hay una nación llamada Valaquia, donde hubo una descendencia de gobernantes de Sarat, que eran la descendencia de los gobernantes de donde eran los Vlad. Esos gobernantes tuvieron que enfrentar, precisamente por el carácter de tantos pueblos que se están disputando la hegemonía, enemigos húngaros, enemigos de todos los diferentes pueblos de los Balcanes y del Este que han intentado invadirlos y los han ido sacando uno por uno y después a los turcos otomanos. Esta descendencia de Balak, en la práctica de estar expulsando enemigos permanentemente, dicen que va a adquirir una sed de sangre permanente y que va a llegar un punto en que van a empezar a convertirse en sanguinarios per se. Después de todas las guerras contra los turcos y de todas las guerras contra todos ellos, en ese lado en donde se llama Valaquia. Una leyenda dice que de ese contexto nace la figura de Drácula y los vampiros. Entonces, por un lado está la Rumania, por otro lado están los húngaros, que son los magiares, por otro lado está Polonia. Polonia fue un gran ducado que llegó a tener influencia sobre los pueblos bálticos y sobre Ucrania. Y más adelante, Polonia va a ser repartida cuando Austria, Prusia y Rusia se conviertan en grandes imperios y la van a disolver 150 años como Estado nacional. Por otro lado, otro pueblo que era importantísimo, los checos, Praga. Era el epicentro de Europa. Praga era, era en un momento dado una ciudad que ganó en esplendor antes de que Viena fuera la capital del imperio austro-húngaro. Praga era el epicentro de su civilización y de su cultura. Praga era una ciudad colosal y los territorios de Bohemia eran los territorios más ricos y en Polonia, Cracovia era una de las universidades más importantes. Perdón. Entonces, durante una cantidad de siglos, esta Europa del Este llevaba, digamos, la vanguardia en el conocimiento, en el esplendor, en el legado de civilización. Mucha parte fundamental de la Europa, de la historia europea, la hacen ellos. Entonces, ¿qué pasa? Si eran tan importantes, ¿por qué quedaron rezagados y por qué la Europa occidental fue volviéndose cada vez más poderosa? Pregunta aquí Diana. Ellos van a participar, en el caso de Praga, en las guerras de reforma, incluso mucho tiempo, casi 100 años, antes de que Lutero empezara a poner sus tesis contra la Iglesia de Roma. Ellos tienen un personaje que se llama Jan Hus, y Jan Hus empezó un movimiento en Praga, un movimiento por la reforma mucho tiempo antes, y ese movimiento de la reforma precipita una guerra gigantesca sobre estos pueblos, la guerra de los 30 años, y después van a llegar las pestes y entre la guerra de los 30 años que destruye la grandeza de estos pueblos y las pestes van a perder, digamos, la preeminencia de la historia porque van a agarrarse los católicos contra los protestantes. Los católicos fueron donde los protestantes y los arrojaron por la ventana. Ahí empieza una cantidad de conflictos por las guerras religiosas en esta zona y Praga va a ir perdiendo su antiguo esplendor sin dejar de ser hoy una de las ciudades más bellas, pero en esa época pierde su esplendor y va a quedar destrozada por esa guerra. En Praga hay otra presencia religiosa muy importante. En Praga hay una comunidad judía sumamente importante, respetable, que está ya está ya desde hace mucho tiempo, pero el fenómeno del antisemitismo va a estar presente en la Europa del Este y la Europa del Oeste. En la Europa del Este durante mucho tiempo Polonia los acogió y Cracovia los acogió y Praga también, pero con todo ello no se pudo evitar la persecución ni el sufrimiento. Entonces, estos pueblos van a tener esplendores, guerras que los arrasan, o sea, momentos de gloria, y después de un momento de gloria viene una guerra terrible y los aplasta o los diluye como Estado nacional, como en el caso de Polonia. Entonces, estos pueblos siempre sienten que de una u otra manera van a ser rechazados o van a ser oprimidos por los pueblos de la Europa occidental o por las expansiones del imperio ruso. El imperio ruso se va expandiendo y quiere llegar a Alemania, para lo cual acaba con Polonia. Los polacos se debaten entre los caballeros teutones, que son alemanes, a quienes una vez habían pedido ayuda y que se quedaron allá y hace que una parte de Polonia esté metida con los alemanes. Y entre la expansión, que esté metida entre los alemanes y entre la expansión del imperio ruso. Pero los polacos
han querido siempre un destino propio. Estos pueblos, ya cuando avanzan los imperios entre los austrohúngaros y los otomanos, van a quedar despedazados. Entre la expansión del imperio ruso van a quedar repartidos, y ya al comienzo, digamos, de la repartición de estos pueblos va a generar tensiones por los nacionalismos. Hay un momento en que estos pueblos van a pedir urgente la creación de estados nacionales, y la creación de estados nacionales en estos pueblos va a implicar la destrucción de los imperios que impiden que ellos se vuelvan naciones. Y esas son las fuerzas que van a gravitar sobre el imperio austrohúngaro y que eventualmente van a llevar a su caída, porque son uno de los movimientos que sacuden los cimientos del imperio austrohúngaro. Esos movimientos nacionalistas son parte de las fuerzas que se desatan y que van a llevar al final a la Primera Guerra Mundial. Retomamos esto porque aquí viene el epicentro de todos los órdenes históricos que se van a imponer. Estos pueblos se verán involucrados en un presente terrible a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, y eso los hace una parte fundamental del teatro gigantesco de la Guerra Fría. A estos pueblos los van a someter los austrohúngaros. Los húngaros, cuando Austria ensaya la figura de la doble monarquía, los húngaros, que no son eslavos, sino magiares, se van a convertir con los austriacos en el imperio que va a aglutinar y someter bajo su mando a lo que son los polacos, Bohemia, Moravia. Todo eso va a quedar bajo el imperio de los Augsburgo. Carlos V había juntado el imperio de los Augsburgo en el imperio con el imperio de los españoles, y de esa manera la contrarreforma había destruido los movimientos de reforma, y de esa manera el catolicismo había destruido los movimientos que se habían empezado a generar en lo que era Praga. Entonces a ellos les caen fuerzas encima muy grandes, las fuerzas de la reforma, de la contrarreforma, los imperios que se van consolidando por un lado, los austrohúngaros que vienen con el catolicismo romano por el otro, y los otomanos que son musulmanes, y por otro lado, los rusos. Estas tensiones son las que van a llevar los Balcanes, los explosivos Balcanes, que también son Europa del Este. Estas tensiones son las que van a llevar los Balcanes, los explosivos Balcanes, que también son Europa del Este. Lo que pasa es que los Balcanes en la Guerra Fría van a tener un destino diferente, porque van a tener un líder que va a desarrollar un proyecto independiente de Stalin. Va a crear un tipo de socialismo completamente distinto, porque es un socialismo que proviene de la rebelión contra la dominación nazi y no de la imposición de un Estado desde arriba. Ese personaje se va a llamar Josip Broz Tito, y en su tiempo veremos a cabalidad la importancia que él va a tener durante el escenario de nuestro gigantesco ajedrez, porque precisamente va a buscar un punto neutro entre las dos influencias, y todo eso son los eslavos del sur. Por eso va a pasar mucho, por eso va a pasar mucho más, perdón, pero eso va a pasar mucho más adelante. Eso va a pasar después de la Segunda Guerra Mundial. Pero estos pueblos van a precipitar la Primera Guerra Mundial en el momento en que Austria invade a Serbia por el asesinato del archiduque, y en el momento en que Rusia ataca a Austria por haber invadido a Serbia. Serbia siempre fue la aliada más entrañable del Imperio Ruso, y Rusia consideraba que lo que se metía con Serbia se metía con ella. Rusia siempre va a considerar, desde el momento del zarismo y más adelante, desde el momento de la Rusia soviética, que la Europa del Este es el área de influencia, es su área estratégica. Cuando ellos plantean eso en la conferencia de Yalta, lo que están haciendo es simplemente continuar lo que siempre han considerado como un destino histórico. A Stalin no le parece nada raro decir que Polonia le corresponde a él. Habíamos visto que en la Segunda Guerra Mundial Stalin se aseguró de avanzar sobre Europa del Este, como en la puerta de Polonia, como en la puerta de Polonia detuvo sus ejércitos, para que los alemanes destruyeran a los 4 polacos que habían quedado vivos, para que luego Polonia quedara bajo su influencia y la pudiera negociar como lo hizo en Yalta. Y cuando le dijeran en Potsdam que no, que ellos tenían derecho a un régimen democrático y a la constitución de un gobierno autónomo, Stalin objetó y al final se quedó con Polonia. Así que por Polonia va a empezar la Segunda Guerra, por Polonia va a empezar la Guerra Fría, en la medida en que Stalin hace valer lo que él considera el destino manifiesto. La historia de los destinos manifiestos los van a tener tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética. Esos imperios son paralelos en sus expansiones. Lo que pasa es que estamos viendo el asunto de Europa del Este, porque ahí es donde empieza la Guerra Fría. Entonces, en ese momento, durante toda la Segunda Guerra Mundial, el movimiento de la Unión Soviética va a ir poniendo, digamos, los límites de lo que va a ser la nueva Europa. Una vez que se acabe el conflicto, y con esa intención es que va moviendo las divisiones en cada uno de esos países, sabiendo cómo es que los va a negociar después. Y eso es lo que va a determinar de qué lado van a quedar en el futuro. Estos serán los países del Pacto de Varsovia. Estos serán los países, digamos, sobre los cuales se va a montar el modelo soviético como modelo de expansión, y como Polonia es uno de los 2 polos de toda la Guerra Fría. Stalin va a hacer toda la jugada, va a ir montando estos estados dentro de lo que es su esquema de dominación.
Vemos así que la política es de zonas estratégicas. Siempre se ha manejado así en la historia, solamente que la Guerra Fría la convierte en una coordinada fundamental entre los dos poderes, Estados Unidos y la Unión Soviética. La teoría de las áreas estratégicas son las delimitaciones de los puntos de poder de la Guerra Fría. Eso ha existido desde que el mundo es mundo, pero como esto es un mundo bipolar y cada uno va a determinar su territorio, la territorialidad geopolítica de la Guerra Fría, que es la manera como se expresa el conflicto, va a estar dada por el área de influencia, y el área de influencia o la zona estratégica que le corresponde a la Unión Soviética, que ellos consideran un derecho histórico, es la Europa Oriental. Y toda esa Europa Oriental es la que dice Churchill, que parece que estuviera cubriéndose de un telón de acero. Entonces, ahora la Europa Oriental la vamos a manejar en el mundo de la Guerra Fría como un bloque histórico, porque el mundo de la Guerra Fría la va a convertir en un solo bloque, la va a meter en un mismo saco, la va a meter en un mismo paquete, la va a interconectar económica, política, ideológica e infraestructural a la suerte de la Unión Soviética, y no se podrá entender la historia de la Europa del Este sin la historia de la Unión Soviética y al revés. Tanto es así que ahora que ya no existe la Guerra Fría, que los sistemas económicos rivales de esa época ya no están, todavía está toda conectada a través de los gasoductos, porque la infraestructura se diseñó de esa manera. Así que si hace mucho frío en Rusia y hay un desabastecimiento de gas, o no se ponen de acuerdo en los precios del gas, pues enfría la Europa del Este, porque todo el combustible le sigue llegando de Rusia, porque ella sigue, a pesar de que ya acabaron los órdenes históricos que la ligaban infraestructuralmente en gasoductos y en una cantidad de arterias de articulación histórica, sigue totalmente dependiente de la Unión Soviética, que ya tampoco existe, de la Rusia como es hoy día. Entonces aquí se va formando un amalgama. La Guerra Fría se vuelve un manto, una sombrilla que engloba la historia de los pueblos eslavos, la historia de los pueblos de la Europa del Este, y la mete en una misma coordenada. Y esto quiere decir que de aquí en adelante su política y su economía van a quedar completamente ligados a la Guerra Fría, porque eso es lo que Stalin va a reclamar en Yalta, va a hacer valer en Potsdam, va a llevar al terreno de lo económico al no permitir que entre en el plan Marshall, y va a llevarlo al terreno de lo militar en lo que significará el Pacto de Varsovia. Entonces, por eso será el comienzo, el epicentro de la Guerra Fría en la Europa del Este. Y a la postre, el fin de la Guerra Fría se va a dar por esa misma Europa del Este. Entonces, estamos en los orígenes, empezando con la Europa del Este, este punto de la historia de los eslavos tan desconocida y tan intenso. Todo esto nos irá llevando a la lucha bipolar por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y es así como llegamos al final de este programa. Increíble cómo Diana Uribe, la historiadora y una narradora de la historia increíble, nos ayuda a entender quién fue Europa del Este, cómo se formó, de qué está formada. Es un montón en inglés se dirían moving parts, ¿verdad? Tiene imperios, tiene naciones, tiene problemas, tiene países de diferente procedencia. Hay mucha dinamismo en Europa del Este, se convierte en el epicentro, y también vemos cómo Europa Occidental la ve como que si fueran de segunda clase. Qué barbaridad, qué cuadro nos ha pintado Diana Uribe. Le agradecemos mucho, y también a usted se le agradece mucho por seguirnos en este maravilloso recorrido por la historia ya en el siglo XX, ahora con la Guerra Fría. Esperamos que estemos captando esencias de cómo se manejan cómo se pelean por la hegemonía Rusia, Unión Soviética, Estados Unidos, y ese dinamismo, esa dinámica se aplica siempre antes y después de la Guerra Fría. Así es que nos conviene a todos entenderla para saber cómo es que actúan, cómo se logran, cómo se pelean por esas hegemonías, qué usan, qué no usan, etc. Pues le agradecemos mucho su sintonía. Le recordamos que si le parece que valen la pena estos programas, que nos ayude a compartirlos, y nos vemos en el próximo programa.